Hola chicos, espero que todos se encuentren bien. En este video voy a empezar a discutir el ejercicio de práctica que les añadí en este material del capítulo 4 y del capítulo 5. Es el segundo problema y específicamente en este video vamos a estar discutiendo el inciso A de este problema. Así que para efectos de este video vamos entonces a enfocarnos en la información que vamos a estar resolviendo. Vamos a considerar una reacción de fase gaseosa, donde pues, esta es la reacción que nosotros tenemos aquí. Esta reacción ya nosotros la habíamos analizado en la lección pasada cuando estamos trabajando con las tablas estequiométricas. Ahora vamos a incorporar este análisis en el diseño de un reactor. Así que estamos considerando estas fracciones molares, tanto de los reactivos como de un inerte que también está en el sistema. Tenemos la concentración total y el flujo molar total que están entrando al reactor. Y lo que nos está pidiendo la primera parte de este problema es calcular el volumen de un PFR requerido, un reactor tubular requerido para obtener un 80% de conversión de reactivo limitante. Nos están diciendo en este problema que la reacción es de primer orden con respecto a ambos reactivos y nos están proveyendo la constante de reacción en términos del consumo de oxígeno, que en este caso es 0.03 litros por mol segundo. ¿Okay? Ahora fíjense que nosotros habíamos resuelto este problema, particularmente la tabla estequiométrica y la rapidez de reacción en términos de X. Para esta reacción específica, ahora, en aquella ocasión, pues yo les había puesto una nubecita porque esa tabla estequiométrica que nosotros obtuvimos es independiente del tipo de reactor, solamente depende de la reacción química y de las condiciones iniciales. Así que toda esta información que nosotros obtuvimos en el video anterior, en la lección pasada, la podemos traer para este problema. Ahora, a modo de repaso, pues sabemos que estamos considerando estas cantidades iniciales de los reactivos, flujo total inicial, la concentración total, están provistas en el enunciado. Noten que me están diciendo que la rapidez de reacción es de primer orden con respecto a cada reactivo y lo que me está pidiendo este problema es buscar el volumen requerido de forma tal que a la salida del reactor yo tenga un 80% de la conversión del reactivo limitante. Ahora recordemos que en aquella ocasión cuando estamos trabajando con este problema utilizamos las cantidades iniciales de cada reactivo para saber cuál es el reactivo limitante. Así que multiplicamos la fracción molar por el flujo total inicial, de forma tal que estamos considerando, ¿verdad? El flujo molar de este reactivo NH3 y ese flujo molar de este reactivo lo acoplamos con las proporciones estequiométricas para formar un producto. Hacemos exactamente lo mismo para el otro reactivo y al comparar la cantidad que puede producir cada reactivo, entonces podemos determinar cuál es el reactivo limitante. En este caso, tenemos que NH3 es el reactivo limitante. En el momento que nosotros determinamos cuál es el reactivo limitante, eso básicamente lo que implica es que la conversión que nosotros estamos analizando en este problema corresponde a la conversión de NH3 y que por lo tanto el componente NH3 se convierte ahora en la especie A. Eso lo que implica es que el balance molar que nosotros vamos a estar haciendo para este problema va a ser expresado en términos de NH3 que corresponde a nuestro reactivo limitante según las condiciones iniciales que estamos evaluando en este sistema. Ahora, cuando entonces yo le asigno la letra A NH3, entonces pues, podemos reescribir la reacción tal y como lo vemos en pantalla. Vamos a decir que NH3 va a ser igual a A, oxígeno va a ser B, y los productos van a ser C y D respectivamente. Una vez nosotros ¿verdad? Le asignamos cada letrecita a cada especie. Luego entonces estamos conscientes que la ecuación de diseño con la que vamos a estar trabajando es específicamente el balance molar para el componente A, que es nuestro reactivo limitante. Recordamos que estamos trabajando con un reactor tubular, que el reactor tubular nos dice, ¿verdad? Sabiendo que estamos asumiendo que el flujo es turbulento y que no tenemos estado estacionario, para este tipo de reactores sabemos que los cambios de flujos molares a lo largo del volumen del reactor están dados a consecuencia de la reacción química y en términos de la conversión pues sabemos que podemos reescribir esta ecuación, ¿verdad? En términos de X, tal y como lo muestra la ecuación que está a mano derecha. Para la nomenclatura que tenemos, donde sabemos que A y B corresponden a NH3 y a oxígeno, la rapidez de reacción sabemos que es de primer orden con respecto a cada reactivo, así que estamos escribiendo la rapidez de reacción de esta forma, y sabemos que la rapidez de reacción que ven en la ecuación de diseño es la razón de consumo, ¿verdad? La rapidez de reacción
de NH3. Por lo tanto, esta rapidez de reacción que nosotros vamos a utilizar tiene que ser en términos de NH3, y eso lo que implica es que la constante de reacción que vaya acá adentro tiene que ser la constante para la rapidez de reacción en términos de NH3. Vemos y nos recordamos que en el enunciado del problema, la constante de reacción está dada en términos de oxígeno, y que por lo tanto oxígeno, siendo el reactivo que está en exceso, corresponde a la especie B. Tenemos entonces que relacionar las constantes de reacción, y nosotros ya habíamos visto esto en el ejemplo pasado. Sabemos que la constante de reacción dividido entre sus respectivos coeficientes estequiométricos puede ser igualada a cualquier constante de reacción en la reacción química, siempre y cuando se divida entre sus respectivos coeficientes estequiométricos. Así que a partir de la relación que está a mano izquierda, yo puedo despejar por la constante de reacción en términos de NH3, que es la constante de reacción en la cual yo quiero utilizar para poder tener mi rapidez de reacción en términos de NH3. Así que despejando tenemos que yo obtengo esa constante multiplicando la constante de oxígeno por 4/5, y de esa forma pues terminamos con el valor que está enmarcado en rojo. Una vez nosotros tenemos la ecuación de diseño y la rapidez de reacción, recordemos que ahora tenemos que expresarlo todo, ¿verdad? Si nosotros miramos aquí, tenemos que expresar la rapidez de reacción en términos de X. Noten que cuando yo expreso, ¿verdad?, la ecuación de diseño en términos de conversión y de volumen, noten que esta ecuación tiene 3 variables: conversión, volumen y rapidez de reacción. Si yo entonces incorporo la rapidez de reacción aquí, ¿verdad?, si lo sustituyo, entonces pues tendríamos 4 variables. Tenemos la conversión, el volumen, la concentración de A y la concentración de B. Así que por lo tanto nos toca expresar la rapidez de reacción en términos de X, de forma tal que solamente tengamos 2 variables en la ecuación de diseño. Y para poder expresar la rapidez de reacción en términos de X, recordamos que tenemos que utilizar la tabla estequiométrica. Así que empezamos entonces con la ecuación expresada, ¿verdad?, en términos de A, B y C, y luego entonces vamos a expresar la reacción química por mol de reactivo limitante que reacciona. Eso es lo que vamos a hacer entonces, que vamos a dividir todos los coeficientes estequiométricos entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que en este caso es 4. De esa forma tenemos que por cada mol de A vamos a tener que 5/4 moles de B van a reaccionar. De igual forma, por cada mol de A que reacciona, tenemos un mol de C que se produce. Una vez nosotros reescribimos la reacción por mol de reactivo limitante, luego trabajamos con los términos de la tabla estequiométrica. Tenemos las razones de reactivo en exceso entre reactivo limitante, podemos hacerlo para el inerte, podemos calcular el delta. Recordamos que el delta es la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos que están en la ecuación que está escrita en azul, y de esa forma pues tenemos la tabla estequiométrica que mostramos aquí en la mano derecha. Noten que esta es exactamente la misma tabla estequiométrica que habíamos hecho en el video anterior. Tenemos que para el reactivo limitante siempre vamos a tener la misma ecuación porque tenemos un mol de A que está reaccionando. Para B tenemos que tomar en cuenta la razón estequiométrica entre B y A, y en este caso es negativo 5/4, y este es ZB, que es la forma en que nosotros expresamos la cantidad inicial que hay de B en el sistema, que pues por eso habíamos calculado este ZB inicialmente, que tiene un valor de 5.3. Una vez nosotros tenemos la tabla estequiométrica, recordamos que tenemos que calcular la concentración en términos de X, así que para tener la concentración en términos de X, dividimos el flujo molar entre el flujo volumétrico. Recordamos que para calcular el flujo volumétrico en términos de X, pues calculamos el delta y eso lo multiplicamos por la fracción molar inicial, y de esa forma tenemos flujo volumétrico en términos de X, porque pues sustituimos este epsilon, ¿verdad?, en la ecuación, y esta ecuación del flujo volumétrico en términos de X es lo que vamos a estar utilizando en el denominador de esta ecuación. Así que para calcular la concentración, voy a coger de la tabla estequiométrica el flujo molar de A, lo vamos a poner en el numerador, y luego en el denominador vamos a poner esta expresión que acabamos de derivar, que contiene este epsilon. Noten que tenemos el flujo volumétrico inicial multiplicado por 1 más epsilon X, donde epsilon es ya 0 por delta. Recordamos que esto proviene de la ley de gases ideales, y que esta es cómo cambia el flujo volumétrico a consecuencia de los cambios de moles en el sistema. Si cambiara la temperatura y la presión del sistema, sabemos que tendríamos que añadir otros paréntesis adicionales en esta ecuación, pero para efectos de este problema, la temperatura y la presión permanecen constantes. Así que utilizando esa ecuación del flujo volumétrico, lo utilizamos para obtener la concentración de A
y también hacemos exactamente lo mismo para la concentración de B. Y noten que en el denominador siempre vamos a tener el mismo término porque proviene pues, del flujo volumétrico que estamos utilizando para obtener esta ecuación. Sin embargo, pues en el numerador tenemos el de reactivo limitante y el de reactivo en exceso, que obviamente pues, son distintos en cada caso. Ahora, ya nosotros tenemos entonces la ecuación de diseño en términos de conversión de reactivo limitante. Sabemos que la rapidez de reacción depende de la concentración de A y de la concentración de B, así que utilizamos la tabla estequiométrica para poder reescribir esta ecuación de rapidez de reacción en términos de X, y cuando sustituimos de la tabla estequiométrica la concentración de A en términos de X, la concentración de B en términos de X, al ponerla en la ecuación, esta es la ecuación resultante, y bueno, pues la ecuación que queda abajo es la rapidez de reacción en términos de X. Y justo aquí fue que nosotros terminamos el problema en la lección pasada, cuando estamos trabajando con las tablas estequiométricas. Noten que en aquel momento yo no les especifiqué que íbamos a trabajar con un reactor tubular, y la razón por la cual estamos repitiendo esto, ¿verdad? Es para que se den cuenta que el análisis de la rapidez de reacción es independiente del tipo de reactor. Así que esas cantidades iniciales que nosotros estamos considerando muy bien aplican a un reactor tubular o a un reactor de flujo continuo. Ahora, una vez nosotros tenemos la rapidez de reacción en términos de X, recordamos que vamos a utilizar esa ecuación en conjunto con la ecuación de diseño para un reactor tubular. Así que noten que la ecuación que está en la parte superior del slide, tenemos la ecuación y eso está de diseño. A mano derecha de la ecuación tenemos negativo RA y la rapidez de reacción también está escrita como negativo RA, así que cuando sustituimos esta ecuación no vamos a poner ningún negativo porque, ¿verdad?, el negativo está dado por el mano derecha de lo que está en esta ecuación. Cuando sustituimos la rapidez de reacción en la ecuación de diseño, esta es la ecuación diferencial con la que terminamos. Noten que ahora sí yo tengo una ecuación diferencial que solamente tiene dos variables, y las dos variables son volumen y conversión. Por lo tanto, podemos hacer separación de variables. Vamos a poner el volumen, las variables de volumen a un lado, vamos a poner las variables de conversión al otro lado, y una vez podemos separar variables de esta forma, podemos entonces aplicar los límites de integración de forma tal que podamos determinar el volumen requerido para llegar a un 80% de conversión. Recordamos que la conversión, a diferencia de las concentraciones o de los flujos molares de los reactivos, comienzan en cero, ¿está bien? Así que empezamos de cero hasta la conversión deseada, y utilizando los valores que nosotros tenemos, pues entonces podemos determinar el volumen requerido, que es un 99 litros aproximadamente. Ahora, obviamente podemos utilizar una calculadora o podemos utilizar integrador numérico para resolver esta ecuación diferencial. Noten que aquí yo estoy incluyendo como parte de esta presentación cómo están variando algunas variables a lo largo del reactor. Aquí tenemos la conversión como función del volumen del reactor. Vemos que la conversión está aumentando gradualmente a medida que el volumen del reactor aumenta, de forma tal que cuando llegamos a 99 litros, entonces tenemos la conversión de 80%, que fue la conversión deseada para este problema. Notamos también que podemos visualizar, si somos integradores numéricos, podemos visualizar cómo cambian los flujos molares a lo largo del reactor. Aquí estamos viendo los flujos de los reactivos A y B, ¿verdad? Que A viene siendo el reactivo que está en exceso, aproximadamente es 0.15 lo que está entrando de reactivo limitante. Tenemos 0.8 de reactivo en exceso, que es FB. Notan pues que las cantidades son bien significativas. El reactivo A, el flujo molar del reactivo A está disminuyendo hasta casi llegar a conversión completa. Falta un poquito para que termine. Y por otro lado tenemos los flujos molares de los productos, que empezamos en cero, pero justo a medida que vamos entrándonos en el reactor, vamos a ir formando, vamos a tener un flujo de productos que no va a ser igual a cero. Así que a medida que nosotros nos desplazamos a lo largo del reactor, el flujo molar de los productos va a ir aumentando gradualmente, y esos flujos van a ir aumentando hasta llegar a las cantidades que obtenemos según descritas por la conversión de 0.8, que es la conversión deseada. ¿Está bien? Así que noten que los flujos molares de los productos están cambiando gradualmente desde cero hasta las condiciones descritas por la conversión final. Las concentraciones también están cambiando a lo largo del reactor, y eso es una de las
cositas que estamos viendo aquí. Tenemos que las concentraciones, los cambios, ¿verdad? De las concentraciones y de tanto de A como de B, pues son un poco distintos a las de los flujos molares, porque recordamos que dividimos entre el flujo volumétrico y pues obviamente el flujo volumétrico también está cambiando. Pero nuevamente notamos claramente que inicialmente tenemos una mayor concentración de B y eso se ve claramente con las concentraciones y que ambas especies están cambiando gradualmente a medida que atraviesan las especies del reactor. Bueno, chicos, con esto termino el inciso A de este segundo problema. En los próximos videos vamos a estar resolviendo el inciso B y el inciso C, que son parte de un reactor de flujo continuo. Como siempre, espero que este material les ayude a complementar el material que hay en el libro de texto y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues saben que la pueden escribir en la página del curso. Cuídense mucho. Nos vemos.